está, mirá. Buenas tardes, buenas noches, familias del futsal, familias de Asturiano. Nos encontramos una vez más en el Centro Asturiano Buenos Aires, Libertador 1081, para volver a jugar lo que fue el partido de Ferro. El partido fue suspendido por ya públicos conocimientos. Está por arrancar desde aquella jugada que terminó con la suspensión del partido. Hasta que arranque vamos a ir contándoles quiénes son las jugadoras en cancha por parte de Asturiano, por parte de Ferro. Por parte del equipo local tenemos con la pitcher que era jugadora Lula Porto, con la número 2. Está con la 11 Juli Gómez, con la número 8 La Peti, con la 12 Cachete Fernández, con la 9 Melody Geller. Por parte del Ferrocarril Oeste, en el arco está Lopresti, con la número 11, jugadora que ha vuelto de su participación en la selección, Maldonado, al igual que Villalba, quien está marcando a Fernández, al igual también que Ponce, que marca a La Peti, y después está con la número 5, Medina. Ya se están ultimando detalles para que se vuelva a jugar esos 4 minutos 46 segundos que quedaron pendientes. El pedido de distancia ya para que Guadalupe, la jueza el día de hoy, dé la orden. Movimientos en Asturiano, Melody Geller que juega para atrás para Lula, que le pega. La saca bien Villalba, se la deja a Maldonado, que le pega el gol de Ferrocarril Oeste. A 10 segundos de arrancado este partido, esta reanudación del juego. Un tiro que quedó en medio del área, en una jugada sucia, quizá, si quieren interpretarlo así. Maldonado la agarrada de volea, limpia, la va a guardar al arco defendido ahora por Porto, y una vez más ahora Asturiano que va a proponer con La Peti, la número 8, a cargo de la caprichosa, el 5 para 4, se la deja a Melo que está alineando a Villalba, que sube la línea de presión, sí lo hace también Ponce, bien, La Peti encontrando a Melody Geller, que se la pasa ahora a Vicky, le queda Maldonado. Sube la presión, Lula Porto, Medina que toca para Villalba ahora con Maldonado. Steffi que quería jugar la paralela, no se dio a entender con Ponce. Y una vez más ahora Asturiano va a tratar de soñar, va a buscar el tanto, el desahogo de gol. Ahora tiene La Peti, el balón juega una vez más para la número 11. Gómez que toca para La Peti que juega en profundidad para Vicky que se la deja Melo, se ensucia la juega ahí. Gritan mano desde el cuerpo técnico de Policiquio. Geller ahora que marca una jugada preparada, se mueve Fernández, se mueve Porto. El pase va para Cachete que le frena. Y va bien el bloqueo Medina. A ver, un nuevo tiro de esquina cuando quedan 3 minutos 50 segundos en este breve partido. Acá en nuestra cancha cuando le saca Lopresti, le queda ahora La Peti que le pega. Bueno, era el bloqueo de Medina. Y ahora una vez más, un saque lateral a cargo de Geller. Melo que se la deja pinchada. Le queda a Lopresti que le pega. Abaja bien Gómez para que Asturiano vuelva a elaborar con el balón en sus pies. Geller que alinea. Entra al eje, le quiere pegar, lo saca. Maldonado que lo festeja. Casi tanto como un gol.
Y ahora, tras el conteo de Lorena Sánchez, vuelve a robar el balón con Gueder, que juega para Gómez. Gómez que se la abre para Fernández, que le pega, la saca la presta, le queda ahí, le vuelve a pegar. No la pudo terminar de empujar, no la corto. Está llegando Asturiano en estos minutos que quedan. Villalba que toca el balón con tranquilidad para enlazar con Maldonado. Maldonado que quería estar bien, córtamelo Gueder, que arranca, sacándose encima. Medina saca encima. Una masa. Maldonado que la terminaba de sacar. Reclamaba todo. Caballito. Que el lateral le pertenecía a este. Y una más, Asturiano que quiere con el 5 para 4. Es el que se la deja de primera Fernández. Fernández que quiere enlazar. Roba Maldonado, se la deja a Villalba que se la vuelve a dejar cuando le pega. Un puntinazo a la número 11. Y mientras busca el saque lateral. Por mi parte, aunque sea, las vamos a felicitar a Maldonado, a Ponce, a Villalba. Jugadoras que han integrado la selección argentina sub-20. Que ha logrado algo histórico como fue el tercer puesto en la Liga de Desarrollo Conmebol. Colegas de esta disciplina que dejaron a la celeste y blanca en lo más alto, dejando todo por nuestro país, por nuestra bandera. Así que por mi lado, mis más gratas felicitaciones. Ahora Asturiano que va a proponer más con Fernández que toca para la Peti, la número 8 ahora, marcada por Ponce. Jugada de primera con Laporto. No pudo poner y orientar, mejor dicho, el cuerpo para poder recibir ese balón con comodidad. Recorría las espaldas de Villalba que recibe ahora. Juega en profundidad. Ponce que no llega, sale una vez más. Cepeda, vuelve a ingresar Maldonado. Y ahora a ver, un minuto pedido por Policiclo. Vuelve ahora a rodar el esférico tras el minuto pedido por Policiquio. Sale una vez más Gómez con la caprichosa, se la dejó Melody Geller. La redonda en sus pies. Va a trabar, se lleva la pata encima de Ponce. Parecía una jugada algo sucia, quizás polémica, dependiendo de la interpretación de cada uno, pero la Medina tiene el balón. Juega la escala con Villalba que ya toca para Ponce, sale con gran eficacia. La número 13 que le quiere pegar, juega el segundo palo para Medina que le pega el palo, le queda. Ahora Ponce se queda en las manos la pelota, el Laporte la juega ya de primera la Peti para tocar ya con Juli Gómez. Gómez que toca para la Peti, la número 8 que piensa, juega para Fernández que quería tocar para Porto. Sale Lula, sale Fernández, ingresa Flor Campos, ingresa Andrea Gómez. Un minuto 42 segundos quedan. Cuando recibe, se pega el balón, se la quería dejar de fuera a Villalba y ahora sale Asturiano con Melody Geller que toca para la Peti. La Peti que juega para Gómez. Hilo que se la deja, la descarga. Es la número 8 que quiere jugar para la Peti. La recibe una vez más Melo que juega para Florencia Campos que la pisa. Pelea la pelota, gana ese balón. Le queda ahí ahora Medina, sube la línea de presión Asturiano con la Peti, le quiere pegar. Se queda la
pone el bloqueo Florencia Campos. Se prepara Fernández una vez más con pechera en mano. Y antes de que finalice el partido me gustaría dar mi opinión personal, siendo consciente de que en estos momentos tomo el rol de una comunicadora social a cargo de estas transmisiones. Más allá de cómo está el resultado parcial, me gustaría decir que no avalamos, o no avalo, mejor dicho, la violencia que se ha ejercido en el partido suspendido, porque más allá del partido, del puntaje, de cómo estaba yendo el partido, me parece que reanudándolo estamos también avalando una violencia importante, teniendo en cuenta que cuando sucedió el hecho hacía una semana le habían pegado una piña a la jueza en fútbol 11 que se había hecho viral, así que me parece que tenemos que como sociedad ser más conscientes y reflexionar acerca de estas situaciones, porque sin duda el futsal lo construimos entre todos y por sobre todas las cosas hay que aprovechar y disfrutar el deporte y lo sano que es. 34 segundos quedan cuando hay un tiro libre. Cerro que suma su cuarta falta en este partido. Ingresó Belubianchi y también ingresó Fernández. La Peti ahora a cargo del lateral que le pegaba en el tiro libre, perdón. Sale una vez más Porto, vuelve a ingresar Gómez, Lopresti con el balón en sus manos, ingresa Cepeda, juega en largo para Villalba, que trataba de controlar en velocidad, una característica de la jugadora de Ferro. Sale una vez más la China Cepeda, ingresa Maldonado y ahora sale una vez más Benu con el balón, se la deja a la Peti, la número 8, que ya juega con la número 4, que quiere girar, le queda ahora Cepeda, la vuelve a Medina, perdón, la vuelve a tener ahora Asturiano con posesión de pelota, ya toca para Porto y ahora le queda a Lopresti. La aplaude el banco de Caballito. Quedan 9 segundos, última jugada de Asturiano, en el que intentará descontar. Sigue la pelota ahí, juega el segundo palo, le rebota a Ponce cuando queda un segundo de este partido. Ha ganado Ferro 3-1. Es lo que fue la reanudación de este encuentro. Les agradezco a estas 20 personas que han estado fieles acá a la transmisión, por estar prendidas. Nos vamos a encontrar mañana para enfrentarnos a Camioneros. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. No se olviden de suscribirse y activar campanita.